Buenos días a todos. Muchas gracias, ministro, por la presentación. Quiero sumarme a los agradecimientos del doctor Vázquez de recién para todos ustedes, para todos los presentes. Y continuando con la actividad de hoy, como introducción a nuestra segunda presentación, queríamos referirnos a la Fundación Bloomberg Philanthropies, una organización internacional liderada por Michael R. Bloomberg, embajador mundial de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y exalcalde de la ciudad de Nueva York. La Fundación, entre sus cometidos, busca combatir las enfermedades no transmisibles, como el consumo de tabaco, el sobrepeso, la obesidad y el consumo de alcohol, así como otros problemas vinculados a la salud. Su actividad se basa en la implementación de intervenciones de ya probada eficacia, como ser sensibilizar, informar e involucrar a líderes políticos y económicos, así como a los principales agentes de salud a nivel mundial. Una de las líneas de acción que ha promovido la Fundación ha sido la creación del Grupo de Trabajo sobre Política Fiscal para la Salud. Este grupo se encuentra integrado por el propio Michael R. Bloomberg, el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, la exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, el señor presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, otros jefes de Estado, ministros de Salud y prestigiosos académicos. El grupo está abocado a aportar soluciones para la enorme y creciente carga sanitaria y económica de las enfermedades no transmisibles, utilizando herramientas de política fiscal. El grupo formuló recientemente el documento denominado Impuestos a favor de la salud para salvar vidas, referido al uso eficaz de impuestos selectivos al consumo de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. La Fundación Bloomberg ha elegido al Uruguay para hacer el lanzamiento de este informe en español para las Américas, que será presentado por el economista Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia, también miembro del prestigioso grupo mencionado. Antes de dar lugar a la presentación del economista Cárdenas, queremos transmitir un video que hemos recibido por parte del presidente de Campaign for Tobacco Free Kids, el señor Matthew Myers. Esta es una organización internacional sin fines de lucro que aboga por la reducción del consumo de tabaco y que nos distingue con el siguiente mensaje. Hello, I'm Matthew Myers, President of the International Health Organization, the Campaign for Tobacco-Free Kids in Washington, D.C. I'm honored to have this chance to address you and express my strong support for the important findings of the report, Health Taxes to Save Lives. This report, produced by a task force of the world's most influential champions and leaders, reinforces what informed economists and policymakers around the world already know: that raising tobacco taxes is the single most effective way to reduce tobacco use and save lives. The report also finds that raising taxes helps control consumption of sugary drinks and alcohol. In countries around the world, the evidence shows that excise taxes that substantially increase the price of tobacco products help smokers quit and deter children from starting, significantly reducing tobacco-related death and disease. A particularly interesting part of the report is the economic modeling, which forecasts how many lives can be saved by raising tobacco taxes. The report says that increasing the price of tobacco products by 50% could prevent 27 million premature deaths globally over 50 years. It is fitting that today's event is taking place in Uruguay. The government of Uruguay, with the visionary leadership of President Vázquez, an oncologist by training, has made great progress in protecting the health of its people by reducing tobacco use. Since 2006, the country has banned smoking in public places, banned all forms of tobacco advertising, promotion, and sponsorship, and mandated that tobacco be sold only in plain packages. The first country in the region to do so. President Vázquez and his colleagues also refused to be threatened by big tobacco, fighting back and beating Philip Morris International in its own courts and in a World Bank tribunal when the company challenged Uruguay's packaging laws. Perhaps most important, Uruguay has increased tobacco taxes 4 times since 2014. As a result of all of these policies taken together, Uruguay has reduced tobacco use among youth by 45% and 13% among adults. Following the example of Uruguay, countries around the world should pass and implement the policies known to reduce tobacco use
and the most important policy they can pass is raising tobacco taxes. Increasing tobacco taxes is a smart policy that saves lives and generates much-needed revenue. In doing so, governments must ignore the nonsense arguments they'll hear from tobacco companies. On behalf of the Campaign for Tobacco-Free Kids, I applaud the efforts of President Vasquez, a true hero, and his fellow task force members on this latest effort to advocate for raising taxes on tobacco and other harmful products to protect and improve the health of people around the world. Ahora sí, le presentamos al economista Mauricio Cárdenas. Le pedimos, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Me siento muy complacido y muy honrado de estar participando en estas jornadas. Para mí es un gran privilegio. Le envío un cordial saludo al señor presidente Tabaré Vázquez, compañero de la comisión de Bloomberg y quien, como nos decía este video, pues es una de las personas que más ha influido con su acción y con sus decisiones este mundo de las medidas para enfrentar el tabaquismo a nivel global. Mi tarea hoy es contarles lo que hicimos en la comisión de Bloomberg, pero quiero comenzar contándoles cómo llegué yo como ministro de Hacienda a este tema, cómo entré en escena y cómo empezamos a trabajar en los temas que plantea la comisión de Bloomberg. En el año 2015, en una visita a la ciudad de Nueva York, como es usual para un ministro de Hacienda, parte de la agenda incluye entrevistas en los medios de comunicación y en este caso en las oficinas de Bloomberg, que es pues tal vez la cadena y la agencia de noticias más importante en temas financieros globalmente. Terminada una serie de entrevistas, los periodistas me comentaron que el exalcalde Michael Bloomberg quería reunirse conmigo para comentar. Y yo supuse que hablaríamos sobre la situación de los mercados financieros, los problemas que estábamos enfrentando en ese momento. Casualmente en esa coyuntura Colombia estaba teniendo un choque externo muy fuerte por cuenta de la caída del precio del petróleo. Pero para mi sorpresa, la reunión con el exalcalde de Bloomberg giró alrededor de un tema completamente diferente. El tema fue el precio de los cigarrillos en Colombia. Y ahí el exalcalde de Bloomberg me comentó que él tenía una ONG, una fundación, los Bloomberg Philanthropies, y su gran foco de investigación y de trabajo eran precisamente los temas relacionados con todas las incidencias y causas de las enfermedades no transmisibles. Y me mostró una tabla, un cuadro, con los precios de una cajetilla de 20 cigarrillos en los diferentes países de este continente, desde Canadá hasta Argentina. Y lo más llamativo de esa tabla es que los precios de los cigarrillos en Colombia eran los más baratos después de Paraguay. Paraguay siendo un país productor, un país exportador, un país donde el poder político y la industria del tabaco están muy entrelazados, un país que no necesariamente es el modelo a seguir en términos de prácticas comerciales, pues Colombia era el país con los cigarrillos más baratos en la región. Y la razón era evidente, los impuestos. Y desde allí comenzamos a trabajar en este tema, primero no solo siendo conscientes de la situación específica y puntual de Colombia, sino tomando medidas y enfrentando, como lo han hecho ustedes aquí en el Uruguay, pues la oposición de todos los intereses que se crean alrededor de estas industrias. Así fue que llegué yo entonces a este tema y por eso estoy acá. Y después, el año pasado, en el 2018, empezamos a trabajar ya en el contexto de la comisión Bloomberg,
que es precisamente el tema que yo les quiero compartir y las conclusiones de esa comisión para que ustedes tengan esa información. Tal vez la cifra que a mí más me impactó es pensar en la gravedad de este problema a nivel global, porque si uno mira solamente los países avanzados, los países más desarrollados, encuentra que desde hace tiempo pues, los niveles de consumo han venido disminuyendo, por ejemplo en el caso del tabaco, pero es lo mismo en el caso del licor. En los países de ingreso medio la tendencia de crecimiento del consumo es positiva, pero donde realmente hay un problema muy serio es en los países de ingreso bajo, y esto obedece no solo a que sus niveles de ingreso están mejorando, la capacidad adquisitiva de sus habitantes está aumentando, sino que hay una estrategia deliberada de las empresas productoras pues de aumentar el consumo y por lo tanto, digamos, de mantener un dinamismo en sus actividades globales, esencialmente sobre la base de lo que ocurre en los países de ingreso bajo. Eso ha llevado a que hoy en el mundo, en el caso específico del tabaco, haya 1.000 millones de consumidores. 1.000 millones de consumidores es una cifra muy grande. Este no es un problema que esté desapareciendo, que se esté resolviendo, no, es un problema que está aumentando. Hay 1.000 millones de consumidores. Y en promedio, y esto lo saben mucho mejor ustedes que yo, un fumador en promedio, insisto, pierde 10 años de vida. La expectativa de vida de un fumador en promedio es 10 años menos que la de un no fumador. Conclusión, es un problema serio, es un problema que hay que abordar, es un problema que no está pasado de moda, no es un problema resuelto de la humanidad, es un problema todavía pendiente. Entonces, con esa filosofía y con ese espíritu, Bloomberg Philanthropies convoca a este grupo de expertos de diversos orígenes, temas financieros, temas de salud, temas del desarrollo, para mirar concreta y puntualmente una dimensión del problema, y es la relación entre las políticas fiscales y muy concretamente las políticas tributarias, los impuestos, y su efecto sobre la salud. Pero no solo eso, sino también evaluar cuáles son los principales obstáculos que existen para que esas políticas se adopten. Y tercero, buscar que este tipo de información pues le llegue a más personas y tenga más diseminación, tenga más impacto, es decir, que no sea solo un producto que conoce un grupo pequeño, selecto de la comunidad científica o de la comunidad médica, sino que es algo sobre lo cual haya más conciencia colectiva. Esta es la comisión que se integra, como ya lo hemos dicho varias veces, el presidente Tabaré Vázquez y yo, en mi condición en ese momento de ministro de Hacienda de Colombia, fuimos los latinoamericanos que participamos de este grupo, otras personas que han sido conocidas en el mundo porque han adoptado posturas y posiciones similares y que han influido sobre esta materia, la primer ministro de Escocia, el ministro de Salud de Noruega, la ministra de Hacienda de Indonesia. Indonesia es tal vez el país donde está creciendo más el consumo y donde la prevalencia del tabaquismo es más alta. En fin, tenemos un grupo diverso en lo regional y en sus énfasis. Y buscar analizar con lupa, con un cierto énfasis, el impacto de los impuestos selectivos, o sea, los impuestos que están gravando específicamente una actividad, en este caso el consumo. La comisión decide evaluar 3 productos: el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, mirar concretamente la evidencia que existe en el caso de los impuestos que se han adoptado sobre estos 3 productos en diversos países. Y tal vez algo muy importante es simular lo que ocurriría si todos colectivamente decidiéramos aumentar en un 50%
los impuestos a estos 3 productos. Entonces, este es el reporte. El reporte está siendo publicado en su versión en español por primera vez alrededor de estas jornadas. Es un reporte que ha generado también mucha atención desde el punto de vista de medios internacionalmente, porque sus conclusiones son bastante contundentes y esencialmente el mensaje más de fondo es: si se suben estos impuestos en un 50%, nos podemos ahorrar 50 millones de muertes prematuras y podemos conseguir 20.000 millones de dólares, que son recursos que necesita el sector de la salud en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos? Primer punto de partida: el número de muertes ocasionadas por enfermedades no transmisibles ha venido aumentando, y esto ha sido particularmente cierto en el caso de los países de ingreso bajo, ingreso medio e ingreso bajo, pero esencialmente en ingreso bajo. Y estas enfermedades, digamos, son prevenibles, eso es lo más importante. Aquí, simplemente para que ustedes vean la comparación, en lo que va corrido de este siglo, el incremento es muy notorio en los países de ingreso bajo en el número de muertes anuales por las enfermedades no transmisibles. Específicamente en el caso de estos 3 productos, por cuenta del tabaco mueren 8 millones de personas al año en el mundo, por cuenta del consumo de alcohol 3 millones y por cuenta de la obesidad y la diabetes 6 millones de personas. Si uno suma estos 3 productos, podríamos decir que se les pueden atribuir cerca del 28% de las muertes globales. Esto es una cifra muy importante. Pensemos que en el mundo anualmente mueren unas 70 millones de personas. Estamos hablando pues de que la incidencia de estas enfermedades representa por lo menos el 40% de las muertes globales. En nuestro continente estamos hablando de más o menos 350.000 personas al año. El título aquí está mal, no es 1 millón, sino 350.000. Se podrían evitar millones de muertes si se toman políticas adecuadas, pero son 350.000. Y pues las cifras son bastante elocuentes y muestran también que en los casos de los países donde el tabaquismo ha sido más prevalente, pues las muertes representan un número más alto. Es el caso de Chile, Cuba, Uruguay, Argentina y los mismos Estados Unidos. En el caso del consumo de alcohol, estamos hablando más o menos de 200.000 muertes al año. Estas, digamos, son enfermedades, digamos, asociadas directamente al consumo de alcohol, y en el caso de las bebidas azucaradas no tenemos un indicador directo del efecto de las bebidas azucaradas, pero sí podemos hacer la relación con el índice de masa corporal, y podemos decir que el 13% de las muertes globales están asociadas a un índice de masa corporal alto, cuando esto hace 30 años era solamente la mitad, un 7%. Y estamos, digamos, en este caso, hablando de una pendiente muy alta del número de muertes asociadas al índice de masa corporal alto. Y algo muy preocupante es la incidencia de la obesidad. Estas gráficas, seguramente ustedes no alcanzan a leer las leyendas, pero esencialmente son gráficas para diferentes regiones. La que más nos interesa es la línea azul oscura, que es América Latina y el Caribe. Esto es el porcentaje de niños y de niñas que tienen un índice de masa corporal que está 2 desviaciones estándar por encima del promedio, es decir, lo que podríamos, digamos, asociar a obesidad. Y lo que llama muchísimo la atención es la pendiente de esa línea azul,
es una pendiente positiva para todas las regiones del mundo, pero es particularmente inclinada para América Latina. Estamos hablando de un paso del 2% de la población, digamos, con un índice de masa corporal, dos desviaciones estándar por encima del promedio, a un 10% en el caso de las niñas y a un 13% en el caso de los niños. Es decir, aquí tenemos un problema serio. Entonces, ese es el diagnóstico. ¿Qué se puede hacer? La Comisión mira específicamente el tema de los impuestos. Y para, digamos, poder construir un argumento sólido, contundente, mira la evidencia, como haría cualquier científico. Y la evidencia nos la dan los casos en la historia en los que ha habido aumentos importantes en la tributación de estos productos. Entonces, es un documento que tiene mucha riqueza en términos de la evaluación de lo que han sido incrementos en los impuestos en diferentes países del mundo en los últimos años en estos tres tipos de productos. Este es el caso de Brasil. Brasil es un país que ha subido fuertemente los impuestos a los cigarrillos. El precio promedio de una cajetilla, de un paquete de 20 cigarrillos, que estaba más o menos en 3 reales, esto es a comienzos de la década pasada, digamos, año 2000, hoy está básicamente en el doble, 6 reales, y esto es debido esencialmente a política tributaria, a impuestos. Y lo que llama la atención es esa relación negativa con el consumo de cigarrillos, de 800 cigarrillos por adulto promedio a comienzos de este siglo, a algo así como 360 cigarrillos por adulto en promedio en este momento. Es decir, el consumo se redujo a la mitad en la medida en que el precio de la cajetilla de cigarrillos se duplicó. Colombia. Después de esta conversación con Michael Bloomberg, nosotros en Colombia tomamos la decisión de triplicar los impuestos al tabaco, el impuesto específico, es un impuesto por cajetilla, independientemente de su precio, independientemente de la marca, independientemente de si es nacional o importado, un aumento considerable en los impuestos. Ese aumento ha entrado en vigencia gradualmente, ya está en este momento, en este año 2019, ya entró, digamos, pleno el incremento de los impuestos, y no solo eso, sino que se estableció en la misma ley que anualmente el impuesto aumentaría 4 puntos porcentuales por encima de la inflación, es decir, siguiendo, digamos, en una tendencia de aumentar en términos reales este impuesto por cajetillas. Insisto, un impuesto específico. El efecto ha sido enorme. Desde el año 2016, que diríamos es el año base, que es el año en el que no se había adoptado este aumento de los impuestos, a la fecha, al año pasado, que tenemos las cifras ya disponibles, el consumo cayó en un 34%. Y algo muy interesante es que atamos el recaudo de estos impuestos al sector de la salud. Colombia tiene hoy un sistema de aseguramiento en salud universal, es uno de nuestros grandes logros, un plan de beneficios completamente equivalente entre las personas que reciben la salud de manera subsidiada por el Estado o las personas que contribuyen a la salud a través de sus trabajos, de su empleo. Tenemos exactamente los mismos beneficios. Evidentemente esto significa un gran esfuerzo fiscal y para, digamos, reforzar los recursos que alimentan el sistema de salud, estos impuestos tuvieron esa destinación específica. Normalmente los ministros de Hacienda no son muy amigos de la idea de aprobar impuestos que tengan una destinación específica, pero en este caso yo diría que hay que hacer una excepción por 2 razones. Primero, porque ayuda muchísimo a promover la política de aumento en impuestos. Tiene un objetivo y tiene un propósito que es atractivo y es darle más recursos a la salud. Y en segundo lugar, porque hacemos de estas políticas de impuestos para la salud un gana-gana. Se reduce la incidencia de las enfermedades a través de la reducción del consumo, pero al mismo tiempo se generan más recursos para atender las necesidades del sector de la salud. Entonces,
los impuestos de destinación específica, en este caso, tienen una justificación. Y esto permitió que el recaudo de impuestos pues, prácticamente se duplicara, pasara de 195 millones de dólares en el 2016 a 386 millones de dólares el año pasado, y esto va a seguir creciendo precisamente por ese mecanismo de ajuste automático por encima de la inflación. Entonces, la evidencia colombiana es también muy positiva en esta materia. Uno de los ejemplos más, y para salirnos un poco del tema del tabaco y hablar de las bebidas azucaradas, uno de los ejemplos recientes más interesantes es el de México. México, como ustedes saben, adoptó no hace mucho tiempo, hace unos 4 o 5 años, un impuesto sobre las gaseosas, un impuesto que es en términos equivalentes, es un impuesto específico también, es un impuesto dado en pesos, no un porcentaje del valor, y esto es muy importante, ahora explico por qué, pero que equivaldría más o menos a un 10% del valor de las bebidas azucaradas. Un impuesto del 10%, muy opuesto por toda la industria de las bebidas azucaradas, pero un impuesto que ya también ha sido evaluado. Hay equipos investigando este tema y las evaluaciones están mostrando que ha sido sumamente efectivo. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, con este impuesto México está recaudando 1.000 millones de dólares al año. Es una cifra considerable, 1.000 millones de dólares al año. ¿Y qué ha pasado? Fíjense ustedes, el consumo de bebidas azucaradas, digamos que tienen el impuesto, son las barras color marrón, y las barras azules representan el consumo de bebidas sin impuesto, es decir, bebidas que no tienen azúcar, o no se les añade azúcar, incluyendo, por ejemplo, el agua embotellada. Entonces, como ustedes ven, la reducción en el consumo de bebidas azucaradas es mayor para los hogares de nivel socioeconómico más bajo que para los hogares de nivel socioeconómico más alto, es decir, su impacto es más fuerte sobre los hogares de ingreso más bajo. A título anecdótico, les comento que nosotros en Colombia, en esa misma reforma donde subimos los impuestos al tabaco, tratamos de adoptar este impuesto a las bebidas azucaradas, más o menos en la misma proporción que hizo México, un 10%, el equivalente a un 10%. Por cierto, aquí el paréntesis de por qué es mejor el impuesto específico tanto a los cigarrillos como a las bebidas azucaradas. Lo que hace daño no es si la cajetilla de cigarrillos es la de mejor calidad o la de peor calidad. En general, todas hacen el mismo daño. Lo mismo pasa con las bebidas azucaradas. Pueden ser las más baratas, las más caras. Lo que importa es, en este caso, el contenido de azúcar. Es decir, hay que gravar por igual a los productos de mayor valor que los de menor valor, porque su daño sobre la salud es el mismo. Conclusión, en el caso colombiano tratamos de adoptar este impuesto a las bebidas azucaradas sin éxito, una gran oposición en el Congreso por parte de prácticamente todos los partidos, todas las bancadas políticas, pero en las reuniones que hacíamos para evaluar frente a la opinión pública el respaldo, interés, la actitud, la reacción ante los diferentes impuestos que se estaban introduciendo en esa reforma tributaria. Por cierto, esa reforma tributaria tenía un incremento muy fuerte en el IVA, que pasó del 16 al 19%, una medida para aumentar el recaudo de ingresos fiscales en Colombia para enfrentar la caída de precios del petróleo. En fin, en esas encuestas que hacíamos con los focus groups, muchas veces fui a ver directamente qué respondía la gente, tratar de interpretar lo que estaban pensando los diferentes encuestados, parándome detrás del espejo, es decir, sin que lo vean a uno las personas que están contestando esas preguntas. Y siempre me llamó la atención que el impuesto que tenía respaldo político, popular, que la gente consideraba que era conveniente, era el impuesto a las bebidas azucaradas, incluso personas de bajos ingresos, porque es claro y hay un convencimiento por parte de la ciudadanía de que esto es perjudicial para la salud. Luego, en la instancia política, en el Congreso, no fue posible, porque ahí los lobbies pueden más que lo que la opinión pública o que los propios hogares, o en este caso en particular las madres,
cabeza de familia estaban diciendo sobre lo que ellas veían como algo conveniente esta reforma tributaria, porque consideraban que era conveniente reducir el consumo de bebidas azucaradas. Pero en fin, en Colombia no logramos en ese primer intento el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas. En México ha generado la disminución en el consumo en todos los niveles socioeconómicos y en el caso de los hogares de ingreso medio y medio alto, un aumento en el consumo de las bebidas no gravadas, es decir, las bebidas saludables, las bebidas que no tienen un contenido de azúcar. Entonces, esto nos muestra que hay evidencia, hay casos en los cuales, digamos, puede uno apoyar para mostrar que estas medidas son efectivas. Aquí solo traje 3 de nuestro continente, Brasil, México y Colombia, pero el documento está lleno de ejemplos. Turquía, por ejemplo, es un caso muy interesante. Rusia, también un caso muy interesante de aumento en los impuestos tanto a los licores como al tabaco. Y en todos se repite este patrón que les acabo de mencionar. Entonces, esto lleva a la Comisión a pensar globalmente en lo que se puede hacer, construyendo un modelo que identifique los patrones de comportamiento, la respuesta de los consumidores a los cambios en los precios, el efecto de la reducción del consumo sobre las enfermedades no transmisibles, la relación entre las enfermedades no transmisibles y el número de muertes, es decir, un modelo que recoja todas estas dimensiones. Y ese modelo se estima y llega a las conclusiones que les comenté al comienzo, y es que si se suben los impuestos en un 50%, el recaudo que se generaría globalmente en un periodo de 50 años es de $20.000 millones y que eso significaría a lo largo de esos próximos 50 años una disminución de 50 millones de muertes prematuras, distribuidas 27 millones de muertes menos por el tabaco, 22 millones de muertes prematuras menos por el alcohol y 2.2 millones de muertes menos por las bebidas azucaradas. Y esto sería particularmente importante en los países de ingreso medio, donde vive el 75% de la población mundial. Estas tortas nos muestran dónde se ahorraría la humanidad estas muertes por tipo de producto y por nivel de ingreso, y pues la mayoría están en los países de ingreso medio bajo. Es decir, es claro que el problema serio en esta materia ya no está en los países avanzados, no está en las economías desarrolladas. Primero, porque ya los impuestos son bastante altos. Segundo, porque el nivel de consumo ha venido declinando. El problema está esencialmente en los países de ingreso medio bajo, y es allí donde están más enfocados los esfuerzos de esta comisión. Si a mí me pidieran que escogiera una diapositiva del documento de la comisión de Bloomberg para explicar lo que se está tratando de proponer en esta comisión, escogería esta que les voy a presentar. Esta gráfica muestra el precio promedio de una cajetilla de 20 cigarrillos en dólares de paridad, o sea, en dólares equivalentes entre países, dólares que tienen el mismo poder adquisitivo en los diferentes países. El precio en los países ricos, en los países avanzados, en los países de mayor ingreso, en promedio es $7.80. Hay casos de países que tienen precios mucho más altos. En Europa es común ver países donde una cajetilla de cigarrillos vale más de 10 euros, pero el precio promedio en los países avanzados, $7.80. Vámonos al otro extremo, a los países de ingreso bajo. El precio promedio es $3. Entonces hay una gran diferencia en el costo de una cajetilla de cigarrillos y lo que esto significa desde el punto de vista del consumo, porque piensen al mismo tiempo que el ingreso en los países de ingreso bajo está aumentando más rápidamente. Entonces, cada día es más fácil para una persona comprar una cajetilla de cigarrillos. Su ingreso está mejorando. ¿Dónde está la diferencia
¿De dónde viene la diferencia en el precio? Y aquí, digamos que tenemos el precio total, los impuestos y el precio sin impuestos. Esta área rosada o naranja, como ustedes ven, es muy parecida en todos los países, en todos los grupos de países, que ese es el precio sin impuestos. Lo que hace la diferencia, lo que explica por qué los cigarrillos son mucho más baratos en los países de ingreso bajo versus los países de ingreso alto, son los impuestos. Ningún otro factor, son los impuestos. Entonces, uno podría decir que los impuestos específicos al cigarrillo son el área azul oscura, son los que hacen esa diferencia. Los impuestos específicos, los impuestos selectivos, llamémoslos así, los impuestos que puntualmente están gravando el consumo de cigarrillos. Y aquí están las diferencias de precios. Precisamente en América, en nuestro continente, desde Jamaica, Ecuador, precios de más de $10 por cajetilla, hasta, como les comentaba, Paraguay, precios inferiores a $1 por cajetilla. En Paraguay no hay barra azul oscura. ¿Qué quiere decir? No hay impuestos. Y los países que tienen precios más altos son países donde evidentemente también hay impuestos. Colombia entonces logró entre el 2016, que fueron los datos que me mostró Bloomberg en su momento, eran los datos del año 2014. Entre el 2014 y el 2018, Colombia logró dejar esa posición de ser el segundo país con cigarrillos más baratos o más económicos y subir un poco, pero todavía falta mucho. Todavía hay una tarea pendiente por hacer y por eso estas recomendaciones de la Comisión de Bloomberg pues son relevantes. O pensemos estos que son precios del año 2018, pensemos el caso de Uruguay. Aquí está más o menos $6.20 de dólares de paridad por cajetilla, ¿no? Todavía hay tareas para hacer hacia adelante de seguir gravando este tipo de productos. Una crítica que normalmente se hace a este tipo de iniciativas es que le reduce la capacidad adquisitiva a los hogares de ingreso bajo. Porque si consumen bebidas alcohólicas o gaseosas o tabaco y se aumentan los impuestos, su capacidad adquisitiva va a disminuir. Pues se trata de que baje el consumo, evidentemente. Ese es el objetivo, que se reduzca el consumo de este tipo de productos. Pero algo que es bien interesante es que estos grupos van a consumir menos, pero no quiere decir que van a pagar más impuestos, porque precisamente al consumir menos estos productos, pues dejan de pagar impuestos. Este es el ejemplo de Turquía con el caso del tabaco. Entonces, ¿qué pasó en Turquía? Se aumenta en un 25% el impuesto al tabaco. Los hogares de ingreso bajo dejan de consumir y al dejar de consumir pagan menos impuestos. Los hogares de ingreso alto dejan de consumir, son menos sensibles al precio. Este es un elemento que está siempre en la discusión. Las personas de ingreso alto pues simplemente dicen, tenemos una adicción y simplemente vamos a tener que pagar más por esa adicción. Entonces, no es tan cierto porque en todo caso baja el consumo. Pero algunos hogares de ingreso alto pues no dejan de consumir, lo que hacen es pagar más impuestos. Entonces, lo que es interesante desde el punto de vista distributivo es que los hogares de ingreso bajo pues ganan y ganan, porque por un lado consumen mucho menos, tienen una sensibilidad muy fuerte al aumento de precio y van a pagar menos impuestos, acaban, digamos, liberando recursos que pueden utilizar para otras actividades, mientras que los hogares de ingreso alto disminuyen un poco menos el consumo y pagan más impuestos. De ahí es donde surge el aumento de recursos fiscales.
Uno de los grandes argumentos de la industria para oponerse a estos impuestos, y esto ha sido una constante en la historia, por ejemplo, de Colombia, pero es un argumento que se utiliza en todas partes, incluyendo en los Estados Unidos, es que si se suben los impuestos, pensemos en el caso del tabaco, esto lo que va es estimular actividades ilegales, especialmente de contrabando, pues que van a llegar más productos de contrabando. Y esto pasa incluso en los Estados Unidos. Dicen, si el estado de Nueva York o la ciudad de Nueva York aumenta los impuestos a los cigarrillos, la gente se va a ir al otro lado del río, a Nueva Jersey, a comprar los cigarrillos, y el contrabando hace ineficaz el aumento de impuestos. Ese es el argumento que usaron por décadas las empresas tabacaleras. Contrataron gran cantidad de estudios para tratar de documentar que si se subían los impuestos entonces no iba a pasar nada porque el consumo iba a seguir igual, simplemente las autoridades iban a recibir menos ingresos fiscales porque los consumidores iban a buscar los productos en los sitios donde no tuvieran impuesto, y los contrabandistas o personas que estuvieran dedicadas a las actividades ilegales iban a simplemente asegurar que esos mayores impuestos no tenían ningún efecto, ningún impacto. Ese es el argumento tradicional que ha usado la industria para oponerse a los aumentos de impuestos. Esta gráfica muestra algo interesante, y es que cada punto es un país del mundo, y uno puede, digamos, pensar en qué tan grande es el comercio ilícito como porcentaje del comercio total de un país. Existen indicadores de qué cantidad de los cigarrillos que se consumen en un determinado país es de contrabando. Y lo que es interesante es que si uno mira todos los países del mundo, los países donde los precios son más altos, estos son los precios de los cigarrillos, donde los precios son más altos, no necesariamente tienen un comercio ilícito más alto. Muy por el contrario, los países que tienen precios más altos son países más avanzados, tienen mejores instituciones, y el comercio ilícito es un porcentaje menor, un 10% del comercio total. Entonces, esto de que si uno pone precios más altos va a inducir más ilegalidad, no es cierto. Lo que necesita es tener buenas instituciones para combatir el comercio ilícito o el contrabando, y si uno tiene buenas instituciones, buen control de sus fronteras, buen control de la aduana, puede adoptar los impuestos que quiera. Los países con precios más altos a los cigarrillos son países que al mismo tiempo tienen bajo comercio ilícito. ¿Colombia qué hizo? Para neutralizar ese argumento por cuenta de las tabacaleras, previo al aumento de impuestos a los cigarrillos, expidió una ley reforzando, digamos, toda la lucha contra el contrabando, aumentando las penas frente a ese tipo penal, aumentando los recursos para combatir el contrabando, de forma tal que el argumento de las empresas tabacaleras multinacionales no tuviera eco, y evidentemente no ha pasado así porque subió el precio y eso no se ha traducido en un aumento en el contrabando. Entonces, conclusión, los países deben aumentar los impuestos al tabaco y al alcohol en forma rápida. El tema de las bebidas azucaradas, tenemos que ser realistas y reconocer que la evidencia todavía es más preliminar, hay menos casos, no tenemos tantos ejemplos a los cuales acudir, está el caso de México reciente, pero es algo en lo cual, digamos, hay que hacer más evaluaciones de cuáles son sus efectos, porque la línea, el hilo conductor es un poco más complejo, desde el impuesto hasta la salud, digamos, a la prevención de enfermedades no transmisibles, pero es un tema que está en evaluación. Felicito a las autoridades del Uruguay por la ley sobre etiquetado. El etiquetado es un paso fundamental en todo este proceso de que el consumidor sepa exactamente qué está consumiendo y tome la decisión. Por cierto, hay todo un campo del conocimiento que es el de la economía del comportamiento, que está analizando hasta qué punto
el Estado tiene que tomar las decisiones por la gente, digamos, con los impuestos y que se evite el consumo, o hasta qué punto es información para que el consumidor pueda tomar la mejor decisión. Esto tiene mucho que ver con qué tan racionales somos como consumidores, pero ese es tema, digamos, de otro día. Esto, digamos que está demostrado que es efectivo, que es rápido. Fíjense ustedes el caso de Colombia, la reducción tan rápida en el consumo de tabaco, y sobre todo que tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas. Entonces no hay tantas intervenciones de política pública. Realmente, si pensamos en general, no hay tantas intervenciones de política pública que tengan un impacto tan directo sobre la calidad de vida de las personas. De manera que ese es el principal mensaje de este grupo y de esta comisión. No es una tarea terminada, esto es siempre un trabajo en marcha. Todavía tenemos unos referentes de países con impuestos y con precios mucho más altos, con incidencia del consumo mucho menor, de manera que no es algo en lo que podamos quedarnos cruzados de brazos, dormirnos en los laureles. Se han tomado pasos, se han tomado las primeras medidas. Otra medida que me parece que es admirable en el caso de ustedes es el tema de los cigarrillos electrónicos. Ya empieza a haber mucha evidencia internacional sobre el efecto que tienen. Hoy estamos hablando más o menos de un 20% de los jóvenes en Estados Unidos, jóvenes, utilizando cigarrillos electrónicos, y esa es un área en la que las políticas públicas todavía están un poco rezagadas frente al cigarrillo tradicional. La política de la prohibición, que fue mencionada por el ministro, es tal vez en este momento es la estrategia más prudente y más recomendable. Y hay muchos países que están haciendo eso y están siguiendo ese ejemplo. De manera que ha sido un gran gusto estar con ustedes y compartir con ustedes las recomendaciones de esta comisión. Muchas gracias.